hermano, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y que la bendición de Dios esté sobre la vida de cada uno de ustedes. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La obra del Espíritu Santo en ti. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en ti? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos constantemente. Por ello, hoy quiero hablarles acerca de una promesa que Dios hizo desde tiempos muy antiguos, que consistía en bendecir a todos los seres humanos de todas las naciones de la tierra. Esta promesa fue la que Dios le hizo a Abraham, que llegaría por medio de su simiente, es decir, Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, del 5 al 14, Pablo nos dice claramente que esta bendición sería posible solamente para aquellos que depositaran su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien vino a morir por nuestros pecados para darnos la salvación. Pero de manera muy específica, el versículo 14 allí del capítulo 3 de Gálatas nos dice que esta promesa que nosotros recibiríamos por medio de la fe se trata del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la promesa. En el libro de los Hechos es donde nosotros podemos comenzar a ver la obra dinámica del Espíritu Santo en la vida de los primeros creyentes. Y espero que sea de mucha bendición poder compartir con ustedes, hablar con ustedes acerca de lo maravilloso y de la obra dinámica que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros cuando decidimos andar y ser guiados por Él. En el libro de los Hechos se nos habla de la continuación de lo que Jesucristo comenzó a hacer en el Evangelio de Lucas. Pero ya en Hechos no se enfoca en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús ya había ascendido al Padre. Pero Jesús no se fue sin antes recordarle a sus seguidores acerca de la promesa. Y de esa promesa estaremos hablando en este momento. Por ello quiero invitarte a que busques en tu Biblia el libro de Hechos, el capítulo 1, vamos a leer de los versículos 4 al 5 y luego el versículo 8. Hechos, capítulo 1, 4 y 5 y luego el versículo 8. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora vamos al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Lo primero que nosotros podemos percibir de esta lectura y entender es que nuestro Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos que se mantuvieran allí juntos, reunidos en Jerusalén, hasta que viniera sobre ellos la promesa que habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Y muy bien la registran los 4 evangelios, tanto Marcos en el capítulo 3, tanto Mateo en el capítulo 3, versículo 11, Marcos en el capítulo 1, versículo 8, Lucas en el capítulo 3, versículo 16 y Juan en el 1, 33. De este modo, los 4 evangelios nos muestran que efectivamente Jesucristo sí les había hablado acerca de una promesa. Pero en este momento crucial en el cual Jesucristo se va al Padre, Él ve la importancia y la necesidad de que sus discípulos recuerden una vez más su gran promesa, sus últimas palabras, que según el versículo 8 consistiría en que ellos recibirían poder. ¿Y qué es ese poder que ellos iban a recibir? No es más que la fuerza o la obra dinámica del Espíritu Santo para que ellos pudieran seguir con ese mensaje de llevar las buenas nuevas, comenzando desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el versículo 5 hay una palabra
que es muy interesante conocer su significado, y es la palabra bautizados. Esa palabra bautizado es en el griego es baptizo y significa sumergirse, inmersión, sumergir con propósitos religiosos. Colmar, saturar, bautizar, y conlleva la idea de ser unidos con alguien o con algo. Conociendo entonces el significado de esta palabra, nosotros podemos entender que esa promesa consistiría en que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo serían unidos a Dios, serían colmados, llenos de Dios, para que pudieran cumplir el propósito de ser sus testigos. Ser testigos de Jesucristo no se trata de un tiempo determinado en el año o un mes en el cual nosotros seleccionamos para ejecutar una obra evangelizadora o hablar de las misiones y luego no seguir haciéndolo el resto del año. Ser testigos se trata de un estilo de vida. Pero qué hermoso es nuestro Dios, que cuando nos pide que hagamos algo para Él, Él siempre nos provee los recursos que vamos a necesitar. En tal sentido, mis hermanos, no vamos a tener necesidad nosotros de depender de nuestra sabiduría, depender de nuestra fuerza, buscar recursos donde no lo tenemos, porque Dios promete proveernos todo lo que necesitemos para cumplir su voluntad por medio de la provisión del Espíritu Santo. Pero esa provisión no solamente nos da la sabiduría, la fuerza, sino que Jesucristo nos recuerda que es necesario que nos mantengamos unidos, saturados, colmados, llenos de su provisión, de su promesa, para que podamos cumplir el propósito de ser testigos. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de cómo nosotros debíamos vivir en esa perfecta unidad con el Padre. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cada una de ellas, todas, eran producto de una perfecta unión, de una perfecta relación que tenía Jesús, que era Dios hecho hombre, y el Padre, que también es Dios mismo. Pero no solamente sus palabras, también eran sus acciones, sus obras. Y nosotros también podemos ver allí en el Evangelio de Juan que independientemente si a las personas le agradara o no las obras que hiciera nuestro Señor Jesucristo, Jesús siempre nos dejó bien en claro a nosotros que tanto sus palabras como sus acciones eran producto de esa unión que había con el Padre, a tal punto que Jesús siempre nos decía que todas y cada una de sus palabras eran las palabras que Él escuchaba del Padre, que todas y cada una de sus obras eran las obras que Jesús veía hacer del Padre. A diferencia del hombre, es decir, de Adán y Eva, que prefirieron tener el conocimiento del bien y el mal para ellos ser independientes a Dios y poder tomar sus decisiones. En tal sentido, mis amados hermanos, yo quiero decirle que nuestro Padre Celestial espera que nosotros podamos permanecer en esa perfecta unidad con el Espíritu Santo, para que tanto nuestras palabras como nuestras acciones sean de un testigo de nuestro Señor Jesucristo. La evidencia del testigo es algo que nos acompaña en todas partes y en cualquier circunstancia. La iglesia primitiva, mis estimados, no dudó en ningún momento en dejar de obedecer a Dios para obedecer a los hombres. Y producto de aquella perfecta unidad, nosotros podemos darnos cuenta allí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, 19 al 20, se encuentran Pedro y Juan delante del concilio, delante de la máxima autoridad religiosa de aquella época que gobernaba a los judíos bajo la dirección o bajo la vigilancia del Imperio Romano. Pero ellos eran los máximos líderes, los hombres más preparados, los hombres más prominentes de aquella época. Y Pedro y Juan, que eran personas de una clase sencilla y muy humilde, gracias a esa perfecta unidad con la provisión de Dios, es decir, con el Espíritu Santo de nuestro Dios, pudieron hablar delante de ellos a tal punto que los impactaron
y dando así testimonio de que eran verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente fueron sus palabras, también fueron sus acciones, sus obras, que gracias a esa perfecta unidad con el Espíritu Santo, le permitieron ser testigo a toda la comunidad que los rodeaba. Y eso también lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, específicamente de los versículos 46 al 47. Allí nosotros podemos ver una vez más a los creyentes, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, testificando acerca de Jesús por medio del amor, por medio del compañerismo, por medio de la cooperación mutua, ayudándose unos a otros. En tal sentido, mis estimados hermanos, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en nuestra localidad? ¿Qué pasaría en nuestra ciudad si nosotros como iglesia, tú y yo, decidiéramos amarnos con ese amor que caracterizó a los primeros creyentes? ¿Qué creen ustedes que pasaría en nuestra iglesia? ¿Saben qué creo yo? Yo creo que pasaría lo que pasó con la iglesia del primer siglo. Yo creo que muchas personas se añadirían diariamente a nuestra iglesia. Yo creo que muchas personas serían salvos de la condenación eterna. La segunda obra del Espíritu Santo en tu vida es que puede que no seas perfecto, pero puedes ser fiel. Fiel a tal punto que otros quieran imitarte. Para ello quiero que busquemos allí en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 15, y vamos a leer del versículo 36 al 41 del capítulo 15 de Hechos. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mis estimados hermanos, esta lectura que nosotros acabamos de tener del libro de los Hechos es muy importantísima, porque nos recuerda que tanto Pablo como Bernabé también eran seres humanos que podían equivocarse. Pero lo que yo quiero resaltar en este momento no son los errores que una persona puede cometer. La verdadera enseñanza que nosotros debemos extraer de esta lectura es que Dios nos ha dejado una provisión a ti y a mí para que a pesar de nuestras equivocaciones podamos levantarnos y ser fiel a Dios hasta el final. Saber quién de los dos eligió el camino que Dios quería, si fue Pablo o fue Bernabé, eso no lo puedo responder. Ahora, lo que sí puedo compartir contigo es que tanto Bernabé como Pablo eran hombres de Dios que conocían este salmo, el Salmo 37:5, que dice tres cosas muy importantes. Encomienda al Señor tu camino, número 1. Confía en Él, número 2. Y Él hará. Lo que sí te puedo decir con total seguridad es que tanto Bernabé como Pablo, a pesar de su separación, a pesar de su momento de conflicto en el cual tuvieron que pasar, ambos se aferraron al Espíritu Santo, a la promesa de Dios, para poder ser fieles hasta el final. Bernabé, con esa personalidad, con esa forma de ser que lo caracterizaba por levantar, animar a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, estimulándolos a ser fieles hasta el final. De esa misma forma,
Pablo también se aferró a la promesa de Dios para poder extender la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos los lugares donde Dios le permitió ir, en cualquiera que fuera su circunstancia, bien sea que lo hiciera libre o en cadenas. En todo tiempo Pablo se aferró a la promesa de Dios. Y a pesar de este gran inconveniente que ellos tuvieron, ellos nunca dejaron de amarse, ni Pablo ni Bernabé. Ellos siempre se amaron y a pesar de este problema se mantuvieron unidos. Y lo más importante, ellos nunca dividieron a la iglesia de Antioquía usando como excusa un llamado, porque un llamado nunca es excusa para no superar un problema. Un llamado nunca es excusa para que una iglesia persista en divisiones, en conflictos o en problemas. Pablo en algunas de sus cartas recuerda a Bernabé con mucho amor, con mucho cariño, con mucho aprecio, porque había sido aquel amigo que lo ayudó, que lo apoyó, que lo consoló cuando otros no quisieron creer en su fe en Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Allí nosotros vamos a poder ver cuál fue la actitud de Pablo luego de esta situación que vivió con Bernabé. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. En la lectura que nosotros tuvimos de Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, pudimos notar que Pablo quiere volver a aquellas ciudades, a aquellos lugares donde había predicado y había hecho discípulos, para saber cómo se encontraba y fortalecerles a seguir siendo fieles a Dios. Pero por no considerar digno a Marcos de la obra, por haber desertado, por haberlos abandonado, tuvo un gran conflicto con Bernabé. Y posteriormente este conflicto terminó en la separación de ellos. Pero nosotros aquí, en Timoteo, segunda de Timoteo 4:11, podemos ver que Pablo está reconociendo que se había equivocado con respecto a el hermano Marcos. Según la cronología de la vida de Pablo después de su conversión, segunda de Timoteo fue la última carta que Pablo escribió. Muy probablemente esta carta Pablo la escribió en los últimos instantes de su vida. Y llama mucho la atención ver que Pablo, aún en los últimos momentos de su vida, posiblemente en las últimas horas antes de ser decapitado, no tenía ningún tipo de reparo, ningún tipo de duda en reconocer que se había equivocado en aquel conflicto que había tenido con Bernabé. Y sencillamente nosotros podemos decir que no tenía ningún tipo de temor en reconocer sus equivocaciones, porque Pablo en todo tiempo y en todo momento había dependido de la promesa de Dios, del Espíritu Santo, para poder llevarlo a ser fiel hasta el último momento de su vida. Tan fiel fue Pablo a Cristo que tuvo el valor de decirle a los hermanos en Corintio, allí en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sin duda alguna, esta obra del Espíritu Santo debemos buscarla cada uno de nosotros en nuestra vida. Como Pablo la buscó y le permitió ser fiel a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, tan fiel que pudo hacer discípulos en muchas partes, en muchas ciudades, y de manera muy especial un discípulo llamado Timoteo, al cual escribe esta última carta. Vale la pena preguntar: ¿a quién has instruido tú en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá algún hombre, una mujer o un niño que tú puedas tomar y guiar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién en este momento de tu vida está tan cerca de ti para ver tu propósito, tu constancia, tu fe, tus aflicciones,
tus persecuciones, tus reacciones en cada circunstancia buena o mala de tu vida? ¿O es que acaso lamentablemente todas estas cosas están ausentes en ti? Amados, Pablo no fue un hombre sin equivocaciones. Filipenses 3:12 dice, allí Pablo dijo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. El cristianismo hoy en día necesita desesperadamente de ejemplos dignos de imitar. No necesita de hombres y mujeres que crean que son perfectos, que no cometen ningún tipo de equivocaciones, porque la realidad de tener esa actitud, de creerse que eres perfecto, que tienes toda la sabiduría, todo el conocimiento para poder hacer discípulo, es que eres una persona que se anda tambaleando. Si no dependes de la provisión, de la promesa de Dios, sino que dependes de creer que tienes una vida perfecta, en realidad estás tambaleando y tarde o temprano vas a caer y nunca podrás ser un verdadero ejemplo para nadie que quiere ser fiel hasta el final si la promesa de Dios no es la que te sostiene. No busques en tu vida señales de una vida perfecta. Busca en tu vida la obra del Espíritu Santo en medio o en tu vida imperfecta. Y así siempre podrás impactar a aquellas personas que están a tu alrededor, hasta el punto de que otros querrán ser fieles a Dios hasta el final, como Pablo lo fue. Finalmente quiero compartir contigo el tercer punto, y es que la obra del Espíritu Santo en ti te ayuda a tomar decisiones. Vamos a leer la carta de Gálatas a los Gálatas, que fue la primera carta que Pablo escribió de acuerdo a la cronología de su vida. Esta carta Pablo la escribió posteriormente a lo que se suscitó en Hechos capítulo 15, que es la lectura que tuvimos anteriormente. Vamos entonces a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra anden en este pasaje significa comportarse, comportamiento, estilo de vida. Y este verbo griego está en un tiempo presente, lo cual indica que es una acción continua y habitual. Estimados, es nuestra responsabilidad ser guiados, llevados por el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad que hagamos de nuestro estilo de vida el ser llevados en todo tiempo y todo momento por la promesa de Dios. Pero vale la pena preguntar en este momento, ¿cuándo sé que estoy siendo guiado, llevado por el Espíritu Santo? Entonces sigamos la lectura ahora del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son 2 puntos. Y ahora aquí Pablo menciona una lista de pecados que los grandes estudiosos teólogos la han dividido en 4 grupos. El primer grupo es este: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Este primer grupo se conoce como los pecados sexuales. Estos pecados, de manera muy puntual o específica, son aquellos que destruyen la obra del Espíritu Santo en tu hogar, en tu familia. Continuamos la lista. Versículo 20, idolatría, hechicería. Estos pecados son los pecados que le quitan el primer lugar a Dios y de igual manera destruyen la obra que el Espíritu Santo quiere realizar en nuestra vida. Enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías es la lista de pecados
que se conoce como el grupo de los pecados de ofensas interpersonales, es decir, son aquellos pecados que destruyen la obra del Espíritu Santo en nuestras relaciones como hermanos, destruyen nuestras relaciones interpersonales. Y finalmente, el último grupo, que son envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este último grupo de pecados se conoce como aquellos pecados sociales, es decir, esa lista de pecados que afecta la obra del Espíritu Santo en mí y en ti, en el testimonio que debemos dar a la sociedad, a las personas que nos rodean. La palabra practiquen que nosotros vemos allí en el último versículo que leí está en el tiempo presente, quiere decir una acción continua y habitual. Pablo aquí no está hablando acerca de la salvación. Por eso es que Pablo hace un fuerte contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, para mostrarnos que el que vive practicando esta clase de pecados es porque simple y sencillamente no ha decidido vivir por la fe en Jesucristo y por ende no tiene el Espíritu Santo en su vida. Aquí no está diciendo que el que por alguna razón pueda incurrir en uno de estos pecados va a perder su salvación. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que nos está diciendo es que nuestro estilo de vida no debe ser caracterizado por vivir en ninguno de esos pecados que yo les acabo de mencionar. Y finalmente, del 5 al 22, nos muestra una lista de virtudes que produce el Espíritu Santo en nosotros, del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. En el 5:24 nos dice una palabra muy importante y es han crucificado. Y esta palabra está en aoristo activo indicativo en el griego. ¿Qué quiere decir? Se trata de que crucificar la carne es una acción o es un mandato que tú debes llevar a cabo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad crucificar, matar la carne. Otro no puede hacerla por ti. Cuando dice que está en tiempo presente, en tiempo aoristo, significa que es una decisión que tú tomas en una línea determinada del tiempo. En este sentido, podemos decir que crucificar la carne es algo que nosotros debemos hacer todos los días, todos los días. Muerte a la carne debe ser el grito de guerra de todo hijo de Dios. Muerte a la carne a todos aquellos pecados que destruyen la obra del Espíritu Santo en nuestra familia, en nuestro hogar. Muerte a la carne debe ser el grito de guerra que roba contra aquellos pecados de la carne que le roba el primer lugar a Dios. Muerte a la carne debe ser el grito de guerra a todos aquellos pecados de chisme, de contienda, de disensiones que afectan nuestras relaciones como hermanos. Muerte a la carne ante esa lista de pecados. Muerte a la carne a todos aquellos pecados que afectan nuestro testimonio ante la sociedad. Pero la decisión es tuya. ¿Qué vas a decidir? Dios te ha dejado su palabra y te ha dado su Espíritu Santo para que tú puedas tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en ti? Número 1, ser su testigo. Número 2, ser fiel a Dios, tan fiel que otros te quieran imitar. Y número 3, guiarte a tomar decisiones que sean guiadas por su Espíritu Santo. Mis estimados, fue un gran placer estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Despidamos con una oración. Padre, gracias por este momento tan especial y tan maravilloso que tú nos has permitido tener, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos, donde se encuentren, donde estén en sus hogares, en la calle,
en algún lugar de visita donde estén escuchando este video. Bendice a cada uno de mis hermanos de la primera iglesia bautista y aquellos que tengan la oportunidad de escuchar tu palabra. Llévale de tus bendiciones, mi Dios amado, y que sobre todo, lo más importante, cada uno de nosotros nos esforcemos diariamente por buscar estas obras de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra vida. Ver estas marcas del Espíritu Santo haciéndonos sus testigos en nuestras palabras y en nuestras acciones, producto de la unidad, de la llenura del Espíritu Santo. Que podamos buscar esa marca, esa obra del Espíritu Santo que nos lleva a ser fieles hasta el final, a pesar de tener errores, a pesar de tener equivocaciones. Tan fieles, Señor, a ti, que a pesar de ser imperfectos y cometer equivocaciones, tú nos permitas por medio de tu Espíritu Santo llegar a ser fiel hasta el final. Que cada uno de nosotros pueda buscar esa obra del Espíritu Santo que nos lleva a tomar decisiones que te agradan en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.